Hello everybody, hello, how are you? How is everybody doing this lovely day? ¿Cómo está todo el mundo? Espero estén pasándola genial. Bienvenidos nuevamente a una clase de inglés con el profesor Jesús Miguel, acompañado del grupo Aplica Digital School, el mejor centro de idiomas digital de todo el mundo, señores. Y está auspiciando y como coautor de este programa de Aprendiendo Inglés Gratuito en Casa. Fantástico, ¿cómo está todo el mundo? Espero que estén muy bien. Estoy contentísimo porque nosotros el día de hoy ya empezamos un nuevo nivel de inglés. Nosotros empezamos el nivel preintermedio el día de hoy. Y lo empezamos con el uso del pasado simple. Entonces yo les comento lo siguiente. Normalmente en un centro de idiomas, normalmente en la universidad, universidades, no puedo decir muchos nombres. Para que lleguen a este punto han tenido que pasar digamos un par de meses, 3 meses, dependiendo del programa en el que tenga. Ustedes lo están teniendo en la clase número 9. Eso es fantástico. El inglés está diseñado para que lo aprendas de manera rápida. No para que lo aprendas de manera lenta. No para que lo aprendas de aquí al otro año. Sino para que lo aprendas hoy, disculpen. Sino para que estés ya listo para interactuar con el mundo y tú mismo puedas ya salir a la palestra y decir yo soy un bilingüe. Y nosotros queremos ayudarte para eso. Tenemos el mejor programa y el mejor curso de inglés gratuito en Facebook. No solamente por el contenido que te damos, porque el contenido es buenísimo, sino también por la calidad de maestro que tienes y también por el grupo que avala estas clases. No solamente es alguien que empieza una clase y punto, sino que hay un grupo educacional detrás de todo esto que avala que las clases tengan esa calidad que es la que ofrece. En otras palabras, si te ofrecen A, ellos verifican que la calidad sea A. Y ustedes tienen el mejor curso de inglés de Facebook. Fantástico. Vamos a hablar el día de hoy acerca de esta parte importante que es el pasado simple. Cuando nosotros hablamos del pasado simple, nosotros hablamos de lo siguiente. El pasado se divide en 2 partes. La parte de hoy, que es el verbo to be en pasado, y la parte que se verá en la siguiente clase, que es el pasado, los verbos que no son to be. Vamos a hablar un poco acerca del verbo to be. Nosotros, la primera clase que tú tuviste, quedamos que el verbo to be es un verbo que en inglés significa una sola cosa, pero que en español significa ¿qué? Significa ser y significa estar. Eso es el verbo to be, señores. Ser y estar. Yo soy profesional, yo estoy contento, yo soy abogado, yo soy inteligente, yo soy dormilón. Cuando hablas acerca de la personalidad de lo que tú eres, de tu presentación personal, de tu background as a professional, ¿no? De tu experiencia, de tus antecedentes como profesional. Puedes decir de tu nacionalidad. Yo soy peruano, yo soy argentino, yo soy español, yo soy mexicano. Puedes decir, yo soy una persona interesante, una persona que lee mucho, yo soy una persona, o yo soy cocinero, por así decirlo. Habla de las características y cuando hables de estados de ánimo, yo estoy feliz, yo estoy, adormilado, tengo sueño, estoy cansado, estoy hambriento, estoy sediento, etc. Entonces nosotros hablamos esencialmente del verbo to be, del ser y estar en español. Eso es lo que es el verbo to be. Pero en pasado ya no hablamos de ser y estar. ¿En pasado de qué hablamos? En pasado nosotros hablamos de yo era, ¿verdad? Yo era, yo estuve, por ejemplo, yo estaba, yo era campeón mundial de ajedrez, por ejemplo. Yo era muy bueno haciendo atletismo. Mis padres eran agricultores, por así decirlo. Mis amigos y yo éramos muy unidos, por ejemplo. Yo puedo decir, mi hermana era una artista muy renombrada, muy bien, cuando vivía, por ejemplo, podemos decirlo de esa forma. Y hablamos del pasado, algo que ya no está presente más. Algo que ya no tiene ninguna repercusión el día de hoy. Algo que ya no está más. Eso es el pasado simple. Vamos a agrandar un poco esto. Perfecto, vamos a poner esto aquí.
Vamos a hablar acerca del positivo, la parte positiva del pasado simple. Nosotros teníamos, recuerden, en el presente simple teníamos el am, ¿recuerdan? Teníamos el is y teníamos el are, por ejemplo. Tenemos is, are, por ejemplo. Y bueno, tenemos estas palabras y por los cuales nosotros teníamos el presente y decíamos yo estoy, yo soy, ella es, ella está, etc. En cambio, en el pasado, nosotros tenemos el I was. Yo era, yo estaba o yo estuve. He, she, it, was para los singulares, ¿te das cuenta? Él era, él estaba, él estuvo, por ejemplo. Utilizamos you con una palabra fantástica llamada were. Y tenemos para los singulares was y los plurales pues tenemos nuevamente la palabra were. Very good. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos ahora en pasado la palabra was y tenemos la palabra were. That's very nice. Ups, vamos a poner esto aquí para que lo puedan ver. Tenemos la palabra was y la palabra were. Esto, señores, es el pasado simple. Vamos a poner esto aquí. Y dice así. Esto es el positivo. Puedo decir, I was hungry yesterday. Yo estaba hambriento el día de ayer, por ejemplo. You were tired last week. Tú estabas cansado la semana pasada. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la parte negativa de esto. Tenemos la parte full y tenemos la parte corta, la parte short. Y nosotros podemos decir lo siguiente. Puedo decir I wasn't, I was not, o simplemente I wasn't. You were not, por ejemplo, o puedes decir you weren't, por ejemplo. He, she, it was not, o puede ser wasn't. Puedo decir yo no era, qué sé yo no era actor. Te confundes con otra persona. O yo no estaba cansado la semana pasada, ¿no? ¿Por qué lo dices? Yo no estaba enojado ayer. I wasn't angry yesterday. Para negar algo. Puedo decir wasn't o puedo decir was not. Luego tengo lo siguiente. Were not para los plurales, como tú ves aquí. O puedes poner were. Y cuando querramos hacer una pregunta, ustedes simplemente hacen el intercambio de sujeto-verbo. Si antes tenías el sujeto primero, como lo ves aquí, sujeto aquí, sujeto aquí, sujeto aquí, y luego el verbo, pues aquí haces la inversión de eso. Primero el verbo y luego el sujeto. Was I right? ¿Yo estaba en lo correcto? Were you right? ¿Estabas en lo correcto? ¿Estabas, Was he right? ¿Él estaba en lo correcto? Were we right? ¿Estábamos en lo correcto? Por ejemplo. Y esta es la forma en la cual nosotros utilizamos el pasado simple del verbo to be. Esta es la forma en la que utilizamos esto. Ahora vamos a pasar a otro punto. Vamos a pasar al significado y al uso. ¿Para qué lo usamos? Aquí tenemos unos ejemplos. Dice así. I was in New York last week. Yo estaba en New York la semana pasada, por ejemplo. We were at home, estábamos en casa, yesterday evening, estábamos en casa ayer por la noche. They weren't late this morning, ellos estaban tarde esta mañana, ellos habían llegado tarde. Was it a good film? ¿Era una buena película? Por ejemplo. Y cuando nosotros hablamos de was it a good film? ¿Era una buena película? ¿Estaba bien? ¿Te gustó? ¿Te pareció bien o no? Usamos was y were cuando tengamos que hablar de algo que ya sucedió, que está en el pasado. Por eso te ponen un indicador de pasado. Y este es el indicador, que es lo que puedes ver aquí. Esto me indica que la acción terminó. Esto. Yesterday evening. La acción terminó. ¿Cuándo? Ayer por la noche. This morning. Esta mañana. ¿Terminó? Claro que sí, porque es esta mañana y ahora estamos de noche, por ejemplo. O hacemos una pregunta en el pasado. ¿Ayer viste una película? Sí. ¿Was it a good film? ¿Fue una buena película? Por ejemplo. Dice así. Look at these examples of how we use the past simple of be. Mira estos ejemplos de cómo usamos el pasado simple del verbo to be.
Por ejemplo, tengo aquí, vamos a poner esto aquí, y ya, perfecto. Por ejemplo, el uso del verbo to be, como les decía, es hablar acerca de was y were más un hecho acerca del pasado. Algo que sucedió en el pasado, algo que ya terminó y que no tiene repercusión con el presente. Y esto es un hecho. Por ejemplo, John F. Kennedy was an American president. John F. Kennedy era un presidente americano. Es un hecho, y es un hecho en el pasado porque ya no está, ya no es más el presidente de Estados Unidos. Otro. Our first house was in the center of town. Nuestra primera casa estaba en el centro de la ciudad, por ejemplo. Y dice nuestra primera casa, quiere decir que es pasado. Were your answers correct? ¿Tus respuestas estaban correctas? Lo que escribiste durante el examen a lo mejor. ¿Eran correctas? ¿Estaban en lo correcto? No, they were all wrong. No, ellas ¿qué? Las respuestas. Were all wrong, estaban todas mal. Esto es wrong, equivocadas, mal. Paula wasn't at the party. Paula no estaba en la fiesta. Y eso es un hecho, que ella no estaba en la fiesta. Utilizamos was y were cuando tengamos que hablar primero de place, que en este caso place es lugar, y luego tengamos que hablar de tiempo. Cuando nosotros utilicemos was y were, hablamos de lugar y tiempo, la relación que tenemos de lugar y de tiempo. Por ejemplo, we were in Spain in June. Nosotros estábamos en España en junio. We were in Spain in June. Estábamos en España en junio. She wasn't at home. Ella no estaba en casa. ¿Cuándo? Last night. Si te das cuenta, nosotros tenemos primero el lugar. Nosotros estábamos. Lugar, ¿dónde? Spain, en España. Tiempo, June. Otro ejemplo. She wasn't at home. Ella no estaba en casa. Lugar. Tiempo, last night, anoche, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? No puedo yo decir ella no estaba anoche en casa. Porque primero va lugar y luego tenemos el tiempo. De eso se trata, estimados. Cuando quieras hablar de una acción en el pasado, el cual terminó, donde tengamos que indicar el tiempo y también el lugar, pues el lugar va primero y luego va el tiempo. Ejemplo de esto es el siguiente. George and Joanna, sujeto, weren't, no estaban, verbo, in London, en Londres, lugar, at the weekend, el fin de semana, tiempo. ¿Te das cuenta? Otro. They were in Brighton. Ellos estaban en Brighton. Esto es lugar. They were in Brighton. Estaban en algún lugar. Por eso es que no estaban en Londres el fin de semana. Steve and Mary estaban were here at 6 o'clock. Estaban aquí a las 6 de la tarde. Aquí, lugar. 6 o'clock, tiempo. Recuerden, utilizamos entonces nosotros, cuando tengamos que hablar de lugar y tiempo, utilizamos primero el lugar y luego utilizamos el tiempo. Otro más. Dice así, was y were lo utilizamos también cuando tengamos que hablar de adjetivos. Por ejemplo, dice así, was y were plus adjectives. Por ejemplo, cold, frío, tired, cansado. It was cold yesterday. Estaba frío ayer o hacía frío el día de ayer. Otro, they were tired after the journey. Ellos estaban cansados después de su viaje. ¿Te das cuenta? Acá tenemos, en otras palabras, el verbo, adjetivo. Verbo, adjetivo. The train was late. Verbo, adjetivo, late. El tren estaba tarde. Again this morning. Otra vez esta mañana. Tengo la palabra were your exams easy. ¿Estaban tus exámenes fácil? Were your exams easy. Entonces, al momento de nosotros poner were, aquí estaban, your exams easy, tus exámenes fácil, aquí tienes el adjetivo. Otro, the first exam was easy, but the second one wasn't.
El primer examen estaba fácil, pero el segundo no lo estaba, por ejemplo. Y ahora practicamos. Oh yeah, vamos a practicar un poco el uso de was y were. Y lo que te pide aquí es simplemente utiliza was y were. Completa las oraciones, complete the sentences, using was and were. Utilizando solamente el was and were. Example, today I'm happy, but yesterday I was sad. Acá está. Hoy estoy feliz, pero ayer yo estaba triste, por ejemplo. Muy bien. Vamos al siguiente. Now Jane is at home. Ahora Jane está en casa. Now Jane is at home. But last week, pero la semana pasada, estamos aquí. She ¿con qué trabaja? ¿Con was o con were? Vamos a ponerlo aquí para que te acuerdes, mira. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos I, he, she, it. Y ellos trabajan con was. Ahora vamos con lo demás. Vamos con you. Vamos ahora con we. Y vamos con they. Y estos señores trabajan con where. Muy bien. Entonces, sabiendo esto, es mucho más fácil hablar de lo siguiente. Dice así. Now Jane is at home, but last week she... Miren entonces, she ¿con qué trabaja? ¿Con was o con were? Trabaja con was, excelente. She was on holiday. Ella estaba de vacaciones. Number 2. Today it's raining. Hoy está lloviendo. But yesterday, pero ayer. ¿Ayer qué? It was sunny. Very good. Porque tenemos el it que trabaja con was. Y la palabra sunny es el adjetivo que significa soleado. Hoy está lloviendo, pero ayer estaba soleado. Very good. Number 3. This year there is a jazz festival here. Este año hay un festival de jazz aquí. And last year, y el año pasado, there was a pop festival. Hubo un festival de pop. Profesor, ¿cómo sabe que es hubo? Bueno, primero para empezar que tienes un A. Y el A significa una. ¿Correcto? Y decimos un festival de pop significa was. Y aquí te quiero decir lo siguiente. ¿Recuerdas en una de las clases que te mostré que había el there is? Significaba hay en español. Por ejemplo, hay un gato en la casa. Y teníamos el verbo there are. En este caso no es verbo, pero tenemos there are. Y significa hay, pero es un hay en plural. ¿Correcto? ¿Te acuerdas de eso? Ahora, ¿cómo será en pasado? Cuando nosotros hablamos de lo mismo, pero en pasado, teniendo en cuenta que there is es diferente que there are, porque uno es singular y otro es plural, pero que en español nosotros no tenemos esa distinción, tenemos entonces there is, hay un gato en la casa. Tenemos también there are, hay gatos en la casa. Solo que en español no tenemos ayes, ¿entienden? No tenemos esa palabrita ayes. Tenemos solamente hay. Pero en pasado es diferente. Nosotros en pasado, there was significa hubo o había. En ese caso, vamos a poner esto más arriba para que me puedan entender mejor. Excellent. O lo ponemos aquí. Acá significa hubo o significa había. Y acá será hubieron. Habían, por ejemplo. Y eso es el pasado. There were. Habían 5 gatos en casa cuando llegué. O hubo un accidente cuando yo llegué al trabajo anoche. Del trabajo anoche, por ejemplo. Entonces ya tienen una idea de lo que puede ser there was y there were. Vamos a lo siguiente. Number 4. Today, el día de hoy, Mr. Brown is at work. Mr. Brown está en el trabajo. But yesterday, pero ayer, he
was ill. Él estaba enfermo. Y la palabra ill significa eso, enfermo. Number 5. These days there are houses here, but 100 years ago there were. Excellent. Hoy, dice, there are houses, hay casas aquí. But 100 years ago, pero 100 años atrás, there were, habían o hubieron trees. Hubieron árboles, por ejemplo. Very good. Excellent. Vamos a la número 6. Number 6. Today I feel fine, but yesterday, hoy me siento bien, pero el día de ayer, Entonces, today I feel fine, but yesterday, ayer, what? Yesterday I was in bed all day. Pero ayer yo estaba en cama todo el día, por ejemplo. Number 7. My mother is a manageress. Mi madre, cuando hablamos de manager, es por ejemplo cuando tú dices, hey, quiero hablar con el gerente. No me gusta este servicio, por ejemplo. Cuando estás en un restaurant o estás en algún lugar, no dices, quiero hablar con el manager, ¿no? Ahora, para las damas, nosotros solemos decir manageress. Y dice, my mother is a manageress. Mi madre es una gerente. O la persona encargada, ¿no? En ese caso. Now, ahora. But she, pero ella. ¿Ella trabaja con qué? ¿Con was o con were? Estamos solo en positivos, ¿eh? She was, ella era, just a shop assistant last year. Ella solo era una asistente de ventas el año pasado. Ahora es la gerente, pero el año pasado ella era la asistente de ventas. Shop assistant last year, el año pasado. Number 8. Today is Saturday. Hoy es sábado. And we are at home. Y estamos en casa. Number 8. Estamos aquí. Aquí estamos. But yesterday, pero nosotros, ayer, we. ¿Y el we trabaja con was o con were? Trabaja con were. Así de simple, tan simple como eso. ¿Te das cuenta que estás en inglés? Madre mía, estás ya en la parte donde hablas en el pasado. We were at school. Estábamos, muy bien, en la escuela. Number 9. This summer we are staying at home, but last summer... Este verano estamos en casa, pero el verano pasado we were in Greece. Este verano estamos en casa, but last summer, pero el verano pasado nosotros, dice, estábamos en Grecia. Vamos a poner esto aquí. Excellent. Number 10. Today, hoy, Tina and Jack are tired. Están cansados. Because yesterday, porque ayer, ellos estuvieron at the gym, en el gimnasio. Entonces, recapitulando, usamos was con I, he, she, it, que significa ser y estar, pero en el pasado. Yo era, yo estaba, yo estuve, él era, él estaba, él estuvo, etc. Y profesor, da igual, porque en inglés ser y estar es lo mismo. En cambio, en español, ser y estar son cosas diferentes. Y utilizamos you, por ejemplo. We and they lo utilizamos con were, en este caso. Y se pronuncia así. En inglés británico le decimos were. En inglés americano es were. Where. We were, por ejemplo. Ahora pasamos a una parte donde podemos preguntas. Y dice así. Mary spent last weekend in Madrid. Mary pasó el último fin de semana en Madrid, por ejemplo. Ask her some questions. Pregúntale algunas preguntas utilizando was y utilizando were. Utilizando was o were. Por ejemplo, your hotel good. Tu hotel bueno, bien. Y la pregunta es, was your hotel good? ¿Estaba tu hotel bien? ¿Todo estaba en orden, en otras palabras? Vamos a la siguiente. Dice así. Tenemos las premisas. Your room / comfortable, signo de pregunta, question mark. Y dice así.
Your room comfortable? ¿Tu habitación confortable? ¿Cuántas habitaciones hablan? ¿Una o dos? Una, por lo tanto es singular. Entonces, y para la pregunta quedamos que nosotros utilizamos, vamos a agrandar esto. Para las preguntas nosotros utilizamos primero el was o el where y luego el pronombre. En este caso el sujeto es your room, was your room, estaba tu habitación. Was your room comfortable? Más question mark, más el signo de pregunta. ¿Estaba tu habitación confortable? Por ejemplo. Number 2. Dice así. The weather nice. El clima fantástico. ¿Qué dice aquí? The weather nice. El clima fantástico. Was, porque la verdad de las cosas es que weather es el clima, y el clima es uno, ¿verdad? Singular. Was the weather nice? Was the weather nice? En inglés americano suelen decirle weather. Weather. In British English we say weather. Decimos weather. Was the weather nice? Y atentos porque cuando hacen una pregunta la entonación es diferente. Porque si no, imagínate, ¿cómo distinguiría yo que es una pregunta? La entonación me dice que es una pregunta. Cuando hablamos de entonación es la forma en cómo yo la planteo. Escúchalo, mira. ¿Estaba el clima bien? Anoche te noté enfermo. ¿Estabas bien? ¿Estabas bien? ¿Te das cuenta que mi entonación hace esto? ¿Estabas bien? Porque estoy preguntando, ¿was the weather nice? Y aquí puedo responder, yes, it was. Claro, sí lo estaba. O puedo decir, no, it, vamos a agrandar esto, no, it wasn't. No, no estaba. No, it wasn't. No estaba, por ejemplo. Agradable. Vamos a la siguiente. Dice así. The streets, las calles full of people. The streets full of people. Las calles llenas de personas. Bueno, hablamos de un plural. Por lo tanto, where. Cuando te hablo de las calles, ¿es singular o plural? Es plural. Por lo tanto, uso where. Tan simple como eso. Were the streets full of people? ¿Las calles estaban llenas de personas? Profesor, ¿de dónde está sacando estas preguntas? Recuerda que Mary ha pasado el fin de semana en Madrid y yo le quiero preguntar ciertas cosas. Como nosotros preguntaríamos también ciertas cosas a una persona que ha viajado. Y estaba bien el hotel, y comiste tal cosa, y viajaste a tal lugar, y vestiste esto, qué tal el clima, la gente, los negocios, los recuerdos que hayas comprado, etc. Eso es importante que puedas tenerlo en cuenta. Siguiente, dice así. The shops, los negocios, expensive, costosos. Negocios, singular o plural? Plural. Were the shops expensive? Los shops, los negocios, ¿estaban caros? ¿Eran costosos? Very good. Number 5. Dice, the city exciting at night. La ciudad emocionante de noche. Por ejemplo, acá puedo decir, la ciudad es una sola, ¿verdad? Oops. Was the city exciting? Was the city exciting at night? La ciudad estaba emocionante de noche. Porque ciudad es plural singular, por eso es que nosotros ponemos was. Vamos a lo siguiente. The museums. Y repitan conmigo. The museums. Los museos. Interesting. Interesantes. ¿Cuántos museos hablamos? ¿De cuántos? De muchos, ¿verdad? Porque es plural. Y decimos entonces lo siguiente. Were the museums interesting? Interesting. Were the museums interesting? ¿Estaban los museos interesantes? ¿Lo encontraste interesante? En otras palabras. Very good. Vamos al siguiente. Number 7. Ahora, en number 7 dice the people friendly, la gente amigable. People, plural singular, plural. Por lo tanto, va el were. Were the people
friendly. Las personas eran amigables, por ejemplo. Y finalmente, your flight. Cuando nosotros hablamos de your flight, hablamos de tu vuelo, el vuelo que tú has hecho, cuando has volado. Y el vuelo pues es uno solo, ¿verdad? Was your flight okay? Tu vuelo estaba okay, o sea, todo bien, en otras palabras, si te das cuenta. Muy bien, excellent. Ahora, si fuese flights, vuelos, en ese caso ya tendríamos plural y no utilizaríamos was, sino utilizaríamos were. Very good. Now, creo que tenemos... De hecho, sí, creo que podemos hacer uno más. Hagamos uno más. Dice así. George and Sally have been married for 50 years. George and Sally han estado casados por 15 años. De hecho, 50 years. Wow. Entonces, dice así. They are talking about their first house. Y están hablando acerca de su primera casa. Use wasn't and weren't. Utiliza ya sea wasn't o weren't, el negativo, with George words, con las palabras de George. And was y were with one word from the box. Y utilizamos was y were con alguna palabra de esta cajita. ¿Qué cajita, profesor? Esta cajita. To complete the conversation. Entonces, vamos a hablar de George y Sally, que están hablando de la casa que tuvieron la primera vez. Y vamos a ver si se acuerdan, porque ahora, bueno, han pasado 50 años y vamos a ver qué tanto se acuerdan de ese lugar. Dice así. George, the house was warm. La casa era cálida. Y Sally le responde, no, it wasn't warm. No, no era cálida. It was cold. Estaba fría. Y tenemos la palabra cold que acabamos de usar. Number one. George dice, the garden was small. El jardín era pequeño. The garden was small. Y Sally responde, no, it... Oops, sorry. Creo que es muy grande. Vamos a ponerlo en 20. No, it wasn't. No, it wasn't. Muy bien. No, no era así. It wasn't small. No, it wasn't small. Coma. Hay que elegir uno. Cuando hablamos de garden, hablamos de un jardín. ¿El jardín qué puede ser? Nuevo, italiano, big, grande, green, verde, cheap, barato, o bad, que es malo. Pues me parece que lo mejor es decir lo contrario de small, ¿verdad? Porque acá Sally está contradiciendo lo que George dice. The garden was small, dice George, afirma George. El jardín era pequeño. Y Sally dice, no, it wasn't small, no era pequeño. Y luego, it was big. Era grande, el jardín era enorme, big. Number two, Sally dice, the neighbors were French. Los vecinos eran franceses. Y George replica, no, they weren't French. No, ellos no eran franceses. No, they weren't French. No eran franceses. They were... Ellos eran, ¿qué? Ya tenemos la primera palabra que es big. ¿Ellos eran nuevos? No creo. Italianos. Oh yeah, suena mucho mejor. They were Italian. No, they weren't French. They were Italian. ¿Se dan cuenta como Sally y George no están poniéndose de acuerdo? Porque el uno del otro se contradice. Por una parte yo digo que el jardín era grande y por otra parte que era pequeño. Y por otra parte los vecinos eran franceses y el otro dice no, eran italianos. Number 3. The living room was red. Muy bien. Cuando hablamos del living room hablamos de la sala. El lugar donde recibimos a los invitados. The living room was red. La sala era roja. No, it wasn't red. No, no era roja, dice Sally. Coma. It was, era green, porque es el único color que contrasta aquí. Entonces tenemos green. It was green. Number 4. Our first chairs were expensive. Nuestras primeras sillas eran costosas. Were expensive. Y George replica.
No, they weren't, no. They weren't, no. Ellos, o sea, las sillas, hablamos de las sillas, por eso es they. No, no eran expensive. No eran costosas. They were. ¿Qué opinan? ¿Nuevas, baratas o bad? Pues lo más lógico sería poner baratas. They were cheap. Eran baratas. Number 5. The kitchen was old. Oops, sorry. La cocina era vieja. No, dice Sally, contradiciéndose. No, it wasn't. Old. No, no era vieja. It was new. Era nueva, porque, bueno, lo contrario de viejo en este caso es new, nuevo. Y solo nos queda una, que es bad. The local shops were good, afirma George. Los negocios locales eran buenos. Y Sally dice, no, they weren't. No, no eran buenos. Coma, they were bad. Eran malos. Seguramente la atención, el producto, qué sé yo. Pero es lo que afirma Sally. Alright, excellent, very nice. Hemos acabado la clase el día de hoy, estupendo. Recuerden que ya hemos entrado a la parte del pasado. Están ustedes ahora en nivel preintermedio. No olviden compartir esta publicación. Ayúdenos a crecer. Ayúdenos de esta forma a poder llegar a más personas. Muy bien. Esos compartidos que ustedes tienen esencialmente son los aplausos para nosotros, de los cuales por supuesto estamos muy agradecidos. No olviden compartir, no olviden inscribirse a nuestra fanpage en Facebook, en Instagram, en Twitter. Ubíquenos también en YouTube. Suscríbanse también a nuestro canal de YouTube. Todos son bienvenidos para que puedan seguir con el mejor curso de inglés en Facebook y en todas las redes sociales, donde vas a aprender inglés desde cero, desde la clase 0 hasta la última clase en avanzado. Con el respaldo del grupo Aplica, que hace todo esto posible, estas clases que ellos avalan y ven que se pueda cumplir la debida calidad y el proceso. Thanks very much. Have a lovely day. Tengan un hermoso día. Nos vemos en la siguiente clase. Thank you. Bye bye.